De repente te quedas solo. No hubo ceremonia ni aviso. Solo un silencio distinto en la casa, un plato menos en la mesa, un mensaje que ya no llega, una risa que se fue quedando en eco. Hay soledades elegidas que saben a retiro, y están estas, las que irrumpen como una noche sin linterna. Cierras los ojos para no ver y terminas viendo más. Las grietas, los huecos, las preguntas que evitabas cuando la agenda estaba llena. La mente corre, ¿y ahora qué? ¿Y si esto se queda así? ¿Y si no vuelvo a sentir lo que sentía? Quisieras que alguien te dicte un manual de emergencia, un atajo, algún hechizo que empuje el mundo a su sitio. Pero el Tao, esa palabra antigua para hablar del orden secreto de las cosas, no ofrece hechizos, ofrece mirada. Y la mirada, si es honesta, empieza por admitir que lo que duele no es solo la pérdida, sino la resistencia a lo que ya es. La soledad inesperada sueña con respuestas rápidas. El Tao no promete velocidad, promete dirección. No te dirá olvida, porque olvidar a voluntad es otra forma de violencia. Te dirá mira lo que se fue y también lo que quedó. Tu respiración todavía obediente, tus manos esperando tarea, tus ojos capaces de reconocer belleza incluso en días fríos. Mira que el dolor, cuando no lo conviertes en enemigo, trae un regalo difícil de envolver: claridad. La claridad no quita el peso, pero te devuelve las manos para sostenerlo sin romperte. Quizá ahora escuches frases de consuelo que te saben a agua tibia. El Tao no consuela, acompaña. Te acompaña como el río acompaña a la orilla, sin prometer quietud, sin exigir que te hagas fuerte a golpes. El río enseña otra cosa, la suavidad que vence. La roca resiste y se astilla. El agua cede y atraviesa. ¿Qué sería ceder aquí? No rendirte, no claudicar, sino soltar la pelea contra el hecho de que una etapa terminó. Mientras combates la evidencia, la soledad es un enemigo que ocupa tu casa. Cuando bajas la espada, la soledad deja de ser intrusa y se vuelve espacio. El espacio da miedo porque parece vacío, pero el vacío en el Tao no es carencia, es capacidad. Una taza vacía sirve. Una taza colmada no recibe nada. No idealicemos. Hay noches en que cualquier filosofía parece cartón mojado. En esas noches, lo único que exijo a estas palabras es que te hagan compañía sin imponerte un humor. No tienes que aprovechar la soledad como si fuera un curso acelerado de iluminación. Pero tal vez en la penumbra puedas escuchar un matiz. Cuando alguien se va, cuando una forma de vida cae, no te quedas sin mundo, te quedas sin esa forma. La diferencia es enorme. Donde antes había costumbre, ahora hay terreno abierto. Y el terreno abierto asusta, sí, pero también permite camino. La pregunta que inaugura ese camino no es ¿cómo recupero lo perdido?, sino ¿cómo me recupero a mí en este paisaje nuevo? A muchos les dijeron que la soledad es un fracaso, que quien se queda solo hizo algo mal o no supo retener. El Tao levanta la ceja ante ese juicio. La vida es movimiento. Encuentros y despedidas, plenitudes y estaciones en barbecho. Ningún árbol sostiene hojas todo el año sin pagar un precio. Ninguna marea permanece arriba sin retirarse. Confundir ciclo con culpa es una forma de crueldad aprendida. No estás castigado, estás en invierno. Y el invierno no es un error de la primavera, es su preparación. Bajo la tierra aparentemente quieta, el mundo trabaja en silencio. También tú. Volver a estar a solas es, al principio, como entrar en una casa vieja a oscuras. Todo cruje, cualquier sombra parece amenaza. Enciendes una vela y las sombras se organizan. La vela aquí es presencia. La presencia consiste en sostener el instante sin pedirle que sea otro. Parece pobre, pero es acto mayor. El instante, cuando lo aceptas, comienza a colaborar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero la colaboración llega. Se suaviza la respiración. Te sorprende un rayo de luz en una hora cualquiera. Recuerdas una canción, aparece un libro, alguien te tiende una palabra sin volverte dependiente. No son milagros, son señales de que te estás desanudando por dentro. Muchos buscan arreglar la soledad con ruido nuevo. Prisa, sustituciones, vitrinas. El Tao sugiere otra arquitectura. Antes de llenar, ordena. Antes de correr, escucha. Antes de prometer, respira. No por ascetismo, sino por eficacia. El ruido tapa la falta por un rato, pero no funda nada.
La escucha, en cambio, te revela lo que en verdad necesitas y lo que en verdad sobra. Quizá descubras que llamabas amor a una costumbre, compañía a un hábito, seguridad a un futuro hipotecado. Duele ver esas confusiones, pero duele como cura, no como herida. Del otro lado, hay una sencillez que no sabías que te faltaba. Comer cuando hay hambre, dormir cuando hay sueño, hablar cuando hay algo verdadero que decir, caminar por el gusto elemental de sentir el suelo bajo los pies. Hay también una verdad áspera. No todo se arregla. Hay pérdidas que no tienen reemplazo. Hay adioses que no admiten edición. Y sin embargo, incluso ahí, puedes elegir una postura que no te traicione. Ese es quizás el verdadero poder de la soledad inesperada. Devolverte a un sitio donde tu valor no depende del aplauso, del para siempre de nadie, ni de que el mundo confirme tus planes. Te devuelve a la dignidad de estar contigo cuando cae la feria. Si puedes respetarte en el tramo donde nadie mira, en la cocina silenciosa, en la cama demasiado grande, en el banco del parque donde nadie te espera, entonces lo que venga después no te tendrá rehén. Amarás mejor no por miedo a quedarte solo, sino por gusto de compartir. Elegirás mejor no por pánico, sino por claridad. No te ofrezco recetas, te propongo una ruta con curvas, donde a veces retrocederás 2 pasos para avanzar 1, donde habrá días grises y días de cielo limpio. A lo largo del camino vamos a conversar, sin prisa, sin jerga, sin promesas grandilocuentes, sobre gestos que desanudan, soltar sin romperse, volver la mirada hacia adentro sin perder el mundo, ordenar tu ética para caminar ligero, asumir tu responsabilidad sin culpar a dioses ni demonios, dejar de lamentar y empezar a entender, honrar lo efímero sin amargura, elegir crecimiento por encima del placer que anestesia, domar el impulso que te arrastra, recuperar la valentía que parecía dormida, agradecer sin teatro, no complacer por miedo, dejar de quejarte para crear, cuidar tu cuerpo como templo y tu ánimo como hogar, mirar la muerte sin huir para vivir con más verdad, construir un legado que te sostenga, aprender con humildad, ser honesto contigo aunque tiemble, ser pacífico sin rendirte, recordar que hoy es todo lo que tienes y es suficiente. Cada uno de esos gestos es un pliegue del mismo manto, el de volver a ti sin cerrar la puerta al mundo. Si te quedas, no te prometo un final feliz empaquetado. Te prometo algo más raro: compañía lúcida. Palabras que no infantilizan tu dolor, silencios que no te dejan caer, preguntas que afinan en vez de acusar. A cambio te pido una sola cosa, que mientras escuchas no te juzgues con el látigo de siempre. Si se te humedece la mirada, deja que ocurra. Si te da rabia, deja que pase por el pecho sin convertirla en historia contra ti. Si sientes alivio, no te culpes por aliviarte. Estás aprendiendo a estar contigo como quien aprende a estar con un amigo. Con paciencia, con humor cuando sea posible, con respeto cuando no. La soledad inesperada no es un destino, es una encrucijada. Puedes salir de ella más duro, más desconfiado, más ocupado en evitar que te hieran, o puedes salir con una fuerza distinta, más ligero, más centrado, más disponible. El Tao desde muy lejos te susurra en voz baja: lo suave vence a lo duro, lo vacío nutre, lo humilde perdura. Si aceptas caminar, iremos paso a paso. Yo sostengo la lámpara un tramo. Tú decides el ritmo. Cuando estés listo, me dices, y empezamos con el primer gesto. Cuando la soledad llega de golpe, lo primero que se hunde no es el presente, sino los anclajes con los que sosteníamos la imagen de nuestra vida. Rituales, voces, promesas, objetos que solo tenían sentido porque alguien más los miraba con nosotros. El apego es ese hilo invisible que une la mente a una forma y le susurra: si esta forma desaparece, yo también. Por eso duele tanto. No sentimos que se haya ido algo, sentimos que nos arrancan una parte. El Tao no llama malo a ese filo, sería ingenuo, pero sí lo desenmascara. El apego confunde relación con posesión, presencia con garantía, cuidado con control. Y al confundir endurece. Lo duro se quiebra en los cambios. Lo que sabe soltar atraviesa. Soltar no es negar el amor ni rebajar el valor de lo vivido.
es reconocer que toda forma, incluso la más luminosa, es transitoria. Lo que la hizo posible fue un encuentro de circunstancias. Lo que la cambia ahora también lo es. Esta comprensión no pretende enfriar el corazón, sino liberarlo de una carga imposible, sostener el río. Amar sin apegarse no significa amar menos, sino amar sin exigirle al amor que derrote la naturaleza móvil de las cosas. Cuando exigimos, convertimos lo vivo en estatua y nos sentamos a custodiarla. Cuando aceptamos el fluir, honramos lo vivido sin convertirlo en frontera. El observador taoísta no es un espectador frío, es un testigo lúcido. Se sitúa un paso por detrás de la tormenta para ver la forma de las nubes. Ese paso atrás no lo aleja del mundo, lo recupera del remolino. Desde ahí se distingue algo esencial. Una cosa es el hecho, la separación, el final, el cambio. Otra es la película que la mente proyecta sobre el hecho. Nunca más, siempre así, todo se arruinó. El apego fija la película y la confunde con la pantalla. La observación vuelve a mostrar la pantalla en blanco, capaz de nuevas escenas. No porque mañana llegue otra historia que compense, sino porque la vida, mientras respiras, no ha terminado. Adaptarse en esta clave no es rendirse, es afinar la forma para no traicionarte al pasar por la curva. Un junco que se empecina en permanecer vertical bajo el viento se parte. Un junco que se inclina no ha perdido su naturaleza, la está preservando. Nuestra rigidez suele disfrazarse de lealtad. Si cedo, traiciono lo que fue. Pero la verdadera lealtad con lo vivido es permitir que su sentido siga actuando aunque la forma haya cambiado. Si hubo ternura, que siga siendo ternura ahora en cómo te hablas. Si hubo cuidado, que siga siendo cuidado en cómo ordenas tu casa interior. Si hubo verdad, que siga siendo verdad en cómo nombras este tramo, sin teatro ni victimismo. Eso es honrar, no aferrarse. El apego fabrica contratos secretos. Si doy esto, recibiré aquello. Si sostengo, me sostendrán. Si prometo, me prometerán. No son maldad, son una búsqueda de seguridad. Pero los contratos con la vida caducan cuando cambian las condiciones, y la mente los lee como traición. El observador taoísta ve ahí un error de lectura. La vida no firma ese papel, la vida dialoga. A veces responde como esperas, a veces te contradice para mostrar un borde que no veías, a veces guarda silencio porque todavía no hay respuesta sin daño. Esta conversación no se puede dirigir a golpe de exigencia, se escucha, y en la escucha el apego se ablanda, pasa de mandato a preferencia, de cadenas a lazos que, si se tensan demasiado, se sueltan sin romper. Vivir sin apegos no es flotar sin vínculos, es vincularte sin hipotecar tu centro. Puedes querer profundamente y a la vez no hacer de ese querer la condición para existir. Puedes recordar sin convertir el recuerdo en tope, puedes sentir nostalgia y sin embargo caminar. El apego te dice, si sueltas, te quedas vacío. El Tao responde, si sueltas, haces espacio. Ese espacio es temido porque te enfrenta con tu propia compañía. Pero en esa compañía, si no te persigues con reproches, empiezan a escucharse cosas que el ruido tapaba. Tu ritmo real, tu necesidad verdadera, tu voz no editada por el miedo a perder. Hay un giro delicado aquí. Soltar no es olvidarte de ti. Es dejar de empujar el mundo para que te devuelva una forma perdida. Mientras empujas, te pierdes. Cuando cesa el empuje, reapareces. Y al reaparecer, descubres que lo que creías tuyo era en parte préstamo, una temporada de belleza compartida, una estación de aprendizaje, una orilla donde descansar. Agradecer el préstamo sin reclamar propiedad es uno de los actos más finos de la madurez. Te libra del rencor, que ata, y de la fantasía, que engaña. Te deja con algo más sobrio y por eso más fuerte. Gratitud sin demanda. Aceptar. Las circunstancias, desde un punto observador, no te convierte en piedra. Te concede un suelo desde el que elegir con más limpieza. Sin ese suelo reaccionas, y la reacción casi siempre obedece al miedo.
Con ese suelo respondes, y la respuesta, casi siempre, respeta tu dignidad. La diferencia se ve en gestos mínimos. ¿Cómo te hablas al despertar? ¿Cómo nombras lo que pasó cuando alguien te pregunta? ¿Cómo recoges una casa que te parece demasiado grande ahora? Si el apego manda, todo es nostalgia o queja. Si el observador está despierto, aparece una sobriedad que no reniega del dolor, pero tampoco lo sacraliza. Al final, vivir sin apegos es volver a aprender el oficio de estar con lo que hay, sin exigirle que sea otra cosa para poder respirar. Cuando esta enseñanza empieza a enraizar, el mundo no se vuelve más fácil, te vuelves tú más habitable, y desde alguien habitable, la soledad deja de ser condena y se transforma en periodo fértil, como una tierra trabajada después de la cosecha. No hay flores a la vista, pero hay nutrientes en marcha. Que no se vean no significa que no estén. Quedarte aquí y ahora sin aferrarte es tu manera de cuidar esa tierra. Después del primer desprendimiento viene esta comprobación decisiva. Nada externo, por noble que sea, puede sostenerte siempre. La felicidad que depende de una forma, una presencia, un rol, un plan, hereda la fragilidad de esa forma. Cuando cae la forma, cae el ánimo. El Tao invita a una mudanza silenciosa, de la felicidad condición a la felicidad fuente. No es un decreto de autoayuda, es un ajuste ontológico. La fuente no niega el gozo de lo que llega, pero no se confunde con ello. Quien bebe de la fuente disfruta de la lluvia sin convertirla en garantía. Por eso, cuando la intemperie aparece, no queda desfondado. Su alegría no era el clima, era el modo en que atravesaba el clima. Llamamos aquí actitud serena a una postura que no necesita estar siempre en lo alto para estar bien. En la cultura del pico emocional, la alegría pareciera justificarse solo cuando sube la marea. El Tao desconfía de esas crestas, son vistosas y agotadoras. Prefiere la alegría de fondo, de registro grave, como un bordón que sostiene cualquier melodía. Esa alegría no tiene espectáculo, pero tiene raíz. Nace de vivir en coherencia con lo que reconoces como verdadero, aunque nadie lo aplauda. De no traicionarte por prisa, de permitir que las cosas sean lo que son sin renunciar a cuidarlas. No es euforia, es concordia entre lo que ves y lo que haces. La perspectiva elevada no es mirar por encima de los demás, sino por encima de tu propio laberinto. Cuando estás encerrado en la habitación del duelo, todo se magnificará. Cada silencio se vuelve sentencia, cada recuerdo exige estatua. Elevar la mirada es abrir la ventana. La escena no cambia, cambia el horizonte. Ves la cadena más larga donde tu episodio es un eslabón. Ves que hubo antes otras noches y hubo amaneceres. Ves que el mundo sigue trabajando incluso cuando tú te detienes. Ves sobre todo que no eres la medida del universo, y ese descenso del yo tan contrario a la época trae alivio. Tu dolor importa, pero no es todo. Ahí se rompe la hipnosis que convierte la pérdida en identidad. La felicidad interior para el Tao no es un sentimiento, sino una relación con la realidad. Menos exigencia, más disponibilidad, menos cálculo, más presencia, menos teatro, más verdad. Cuando esa relación madura, el corazón aprende una ecuación simple. Todo lo que llega es plus, no sueldo. El que cobra sueldo se enfurece si le faltan monedas. El que recibe plus agradece sin la fiebre del me deben. Esta ecuación desactiva la tristeza orgullosa, esa que se ofende con el mundo, y deja una tristeza humilde cuando corresponde, esa que reconoce el valor de lo perdido sin enemistarse con la vida. La primera te encierra, la segunda te humaniza. Buscar dentro no significa aislarse del mundo ni demonizar los vínculos. Significa no tercerizar el timón. Si lo entregas, vivirás al ritmo de puertas que se abren y se cierran lejos de tu mano. Si lo sostienes, podrás variar la velocidad, ajustar la ruta, detenerte cuando haga falta, sin convertir cada bache en veredicto sobre tu valía. Desde fuera podrá llegar compañía, belleza, trabajo con sentido. Todo eso es bienvenido. Pero el pulso, el tono, la decisión de honrar lo que sabes,
Eso nace donde nadie puede entrar sin tu permiso. Por eso el Tao llama alto a lo que paradójicamente está dentro y abajo, elevado por su nobleza, profundo por su arraigo. Una prueba de que la fuente se está abriendo es el cambio en tu medida. Antes medías por lo que tengo, lo que perdí. Ahora por lo que soy mientras atravieso. Antes necesitabas confirmar tu valor en ojos ajenos. Ahora confirmas en la fidelidad a tu conciencia. Antes el día valía si coincidía con tu foto. Ahora vale si, aún sin coincidir, no te traicionaste. Este desplazamiento no es romanticismo. De perdedores, es la única arquitectura que no se desmorona con cada vaivén. Lo externo cuando llega suma, cuando no, no resta tu centro. Hay en el fondo una mística de la sobriedad. La sobriedad no apaga colores, los rescata del neón de la expectativa. Te devuelve gusto por lo elemental, un vaso de agua bien bebido, un cuerpo cansado por un trabajo limpio, una palabra precisa que ahorra un conflicto, un atardecer que no pide cámara. No porque renuncies a grandes escenas, sino porque ya no necesitas que cada escena te demuestre algo. Esa independencia es el otro nombre de la felicidad interior. No estar peleado con el mundo ni supeditado a sus caprichos. Cuando la soledad inesperada te empuja hacia adentro, puedes caer en dos pozos, narcisismo o nihilismo. El primero convierte el interior en espejo y te encierra en ti. El segundo declara que nada tiene sentido y te apaga. La vía taoísta evita ambos, porque no te pide adorarte ni desentenderte. Te pide ordenarte por dentro para estar mejor con el mundo. Ordenarte es poner cada cosa en su sitio, el pasado en el pasado, el deseo en orientación y no en chantaje, la pérdida en su tamaño, la esperanza en su verdad, tu voz por encima del ruido. Cuando ese orden se insinúa, la felicidad deja de ser un premio por portarte bien y se convierte en la cualidad tranquila de una casa donde las cosas están donde corresponde. Si has llegado hasta aquí, quizá ya sientes que algo en ti baja el tono. No es resignación, es altura. Desde esa altura empieza a verse el sendero siguiente, que no habla solo del yo, sino de la justicia con la que te relacionas con el mundo. Cuando la soledad irrumpe, la tentación es volver el mundo un espejo deformado de nuestro dolor, juzgar con dureza, cobrar deudas antiguas, afilar la lengua. El Tao propone un desvío radical: no uses el daño como vara. La justicia en clave taoísta no es venganza elegante ni cálculo de conveniencia. Es proporción, es poner cada cosa en su sitio sin añadir espuma. Proporción en lo que piensas, no absolutizar en lo que dices, no cargar palabras con veneno en lo que haces, no responder con exceso ni con abandono. La justicia así entendida es una forma de salud. Evita que la herida se convierta en identidad ética. Aquí no es un catálogo frío, sino un modo de estar que reduce el sufrimiento evitable. Nace de una pregunta sobria: ¿qué gesto en esta situación preserva la dignidad, la mía y la ajena? La dignidad no es orgullo, es no traicionarte. Puedes tener razón y, sin embargo, perderte en la manera de sostenerla. Puedes haber sido herido y, aún así, decidir no herirte a ti mismo con respuestas que te alejen de quien quieres ser. La ética taoísta mira esos detalles invisibles: el tono con el que nombras a quien se fue, la precisión con la que cuentas los hechos, el límite que pones sin teatralidad. Son gestos pequeños, pero dibujan tu templo interior. La honestidad es la base de ese templo. No la brutalidad de decir lo que sea, sino la claridad de no manipular. Manipular es doblar la realidad para acomodarla al personaje que queremos sostener. Exagerar méritos, ocultar omisiones, inventar motivos en el otro que nos dejen bien parados. La honestidad corta ese nudo. Esto hice, esto no vi, esto me dolió, aquí fallé, aquí me cuidé. Dicha con sobriedad, sin flagelos ni absoluciones baratas, esa verdad limpia el aire. A veces te dejará en minoría, siempre te dejará en paz. La paz que proviene de no montar teatro es un pilar cuando el resto del escenario se ha caído. Esta justicia también es ecológica, tiene en cuenta el campo relacional. Nadie actúa en vacío. Lo que dices y haces reverbera en otros.
Armonía no es agradar a todos, imposible. Es no añadir ruido innecesario. En tiempos de ruptura, el ruido suele ser la suma de suposiciones, reproches que sobran, versiones que incendian. El taoísmo prefiere la economía, decir lo imprescindible, pedir con claridad, callar cuando el silencio evita una espiral de daño y no cuando el silencio encubre cobardía. La armonía es la música que se logra cuando cada instrumento toca lo que le corresponde, no cuando todos tocan alto, una confusión frecuente, creer que ser justo es ser neutral, en el sentido de no mojarse. La vía del Tao no te pide tibieza, te pide equilibrio. Equilibrio significa poder sostener dos verdades a la vez. Me dolió y no haré de ese dolor un arma. El otro falló y yo no soy juez supremo. Necesito un límite y puedo ponerlo sin incendiar. Este equilibrio no cae del cielo. Se entrena cada vez que eliges proporción en lugar de dramatismo, precisión en lugar de rumor, responsabilidad en lugar de queja. La justicia verdadera huye de la contabilidad de méritos. Yo di tanto, me deben tanto. Esa aritmética convierte el vínculo en mercado y cuando el mercado quiebra, instaura la guerra de facturas. El Tao cambia el ábaco por criterio. ¿Fue noble lo que hice? Si lo fue, es valioso por sí mismo, no porque garantice retorno. ¿Fue torpe? Entonces lo reviso, sin necesitar fabricar torpezas ajenas para equilibrar el relato. Este criterio te desata del resentimiento, que es una forma de apego en ropa de juez. Sigues atado a lo que ya no existe, pero ahora por el hilo de la queja. Armonía con los demás no equivale a fusionarte ni a disculpar lo que no se debe. Es medida justa del espacio. ¿Dónde termino yo y dónde empieza el otro? ¿Qué es mío resolver y qué no? ¿Qué puedo ofrecer sin perderme? ¿Qué debo negar para no perder lo esencial? En soledad, esta geometría se vuelve crucial. Si la confundes o te cierras en fortaleza o te diluyes en complacencia. La armonía es otra cosa, puertas y ventanas. Puertas para entrar y salir sin violencia. Ventanas para que circule el aire. Ni búnker ni casa sin paredes. El taoísmo también recuerda que la justicia sin compasión se vuelve piedra y la compasión sin justicia se vuelve barro. Compasión no es excusa, es contexto. Mira causas y condiciones, historias personales, límites reales, miedos que operan, no para absolver todo, sino para graduar la respuesta. A veces el ajuste será firme, otras paciente. La compasión impide que la corrección se convierta en humillación y que la defensa se convierta en ataque. Es el arte de no endurecer el corazón mientras aprendes a cuidarlo. En el fondo, esta enseñanza te prepara para un descubrimiento sobrio. No necesitas un culpable para seguir. Buscarlo puede darte calor por un rato, como un fósforo en la noche, pero te deja a oscuras enseguida. La justicia que sirve es antorcha más que fósforo. Ilumina lo suficiente para ver el siguiente paso sin incendiar la selva. Ese siguiente paso suele ser humilde. Ordenar tu casa, ordenar tus palabras, ordenar tu trato contigo y con quien todavía camina a tu lado. No suena épico, pero funda mundo. Si abrazas este camino notarás un cambio de paisaje, menos juicios interiores, menos necesidad de explicarlo todo, menos discursos para convencer a terceros. Aumenta, en cambio, una quietud operativa. Haces lo que toca y lo dejas descansar, no por frialdad, por respeto al tejido de la vida, que integras sin que tú tengas que dirigirlo. Esa confianza, que no es pasividad sino renuncia a manipular, te devuelve fuerza, la fuerza de quien no necesita vencer para estar en su sitio. Desde esta base, ética, honestidad, armonía, el viaje hacia la autonomía se vuelve natural. Y esa autonomía es la que nos abre la puerta a la siguiente estación: asumir la responsabilidad de nuestro camino sin proyectarla en dioses o destinos. Cuando la vida se rompe, es fácil buscar un agente absoluto al que culpar o del que esperar rescate. Destino, karma, azar con voluntad, el universo, los dioses. Ese recurso alivia por un instante, desplaza el peso a una instancia mayor y nos concede una narrativa total. Pero el alivio tiene un costo. Te quedas menor de edad ante tu propia biografía.
El Tao propone otra cosa: neutralidad reverente ante lo que excede, ni desafío altivo ni sumisión infantil, y responsabilidad sobria ante lo que te corresponde. Lo primero te libera del delirio de control. Lo segundo te libera de la impotencia aprendida. Ser neutral con los dioses significa no convertir lo inconmensurable en excusa, amenaza o talismán. El misterio existe. Concurren causas y condiciones que no ves. Hay azares que te favorecen y otros que te atraviesan. Hay tiempos que no gobiernas. Admitirlo te humaniza. Pero en ese mismo escenario, hay una zona que sí es tuya. La forma en que miras, decides y respondes. La vía taoísta traza esa frontera invisible a cada paso. Cuando la cruzas hacia afuera, te pierdes en conjeturas. Cuando la cruzas hacia adentro, te pierdes en autoacusaciones. En la línea justa aparece la libertad posible. Proyectar en el cielo lo que te atañe en la tierra adopta disfraces nobles. Ya llegará cuando deba. Si no ocurre, es porque no era para mí. Todo pasa por algo. Son frases que calman la superficie, pero, usadas como único instrumento, adormecen la músculo moral que decide. No es que sean falsas, es que sin tu parte quedan incompletas. El Tao prefiere otra gramática. Hay fuerzas que me superan y hay gestos que me tocan. Sostener las dos verdades a la vez es el arte de la madurez. Si dejas solo la primera, te desentiendes. Si dejas solo la segunda, te desangras. Responsabilidad aquí no es cargar con todo, es responder a lo que está delante, con los medios que tienes sin teatralidad. Implica 3 verbos: ver, discernir, elegir. Ver lo que es, sin pedirle al mundo que sea pedagógico. Discernir qué parte te corresponde, qué decir, qué callar, qué mover, qué aceptar. Elegir un gesto que honre tu conciencia, aunque no garantice resultado. Esta tríada te devuelve el timón sin prometerte mar en calma. Y eso basta. No vienes a dirigir la marea, vienes a navegar. La neutralidad reverente evita otra trampa, la de leer cada suceso como mensaje cifrado del cielo. Hacerlo te vuelve supersticioso del destino, adicto a señales, rehén de coincidencias. El Tao propone una relación más sobria con lo que ocurre. Los hechos no siempre hablan de ti, no siempre te evalúan, no siempre contienen un texto secreto que descifrar. A veces son simplemente hechos. Y cuando lo son, la responsabilidad no consiste en interpretar, sino en actuar con proporción, reparar si dañaste, apartarte si te daña, sostener si vale, cerrar si terminó. Ser responsable también desactiva la tentación de delegar en figuras humanas el papel de dioses, parejas, maestros, terapeutas, jefes, guías. En crisis es comprensible buscar un faro. El peligro es convertirlo en oráculo al que entregas criterio y voluntad. La guía que vale te devuelve a ti. La que te captura te infantiliza. El Tao desconfía de los discursos que prometen destino garantizado, atajos universales, inmunidad al dolor. No porque niegue el auxilio, sino porque sabe que cualquier auxilio que te quite el criterio propio te deja más frágil que antes. Responsabilizarte no elimina tu vulnerabilidad. La ordena. Te permite decir no sé sin caer en parálisis, me equivoqué sin caer en vergüenza, hasta aquí sin caer en odio. Te permite también sostener decisiones impopulares sin convertirte en mártir. Eliges lo que preserva tu centro y aceptas el costo sin necesidad de fabricar tribunales. Esta sobriedad es una forma de poder limpio. No necesita humillar a nadie ni exhibirse. Se reconoce en la calma con la que haces lo que toca, aunque tiemble el pulso. Hay un punto fino. La responsabilidad verdadera no negocia con el autoengaño. Reconoce los resortes que disfrazan la fuga de espiritualidad. Soltar cuando en realidad es evitar. Aceptar cuando es resignarse por miedo. Confiar cuando es no querer mirar. La neutralidad con los dioses es incompatible con usar el misterio como maquillaje. Prefiere la desnudez. Me cuesta, tengo miedo, no quiero ver esto. Me duele asumir aquello. Decirlo interiormente con claridad abre el único cielo que importa aquí, el de una conciencia sin niebla. Esta enseñanza ilumina la arquitectura del mérito y la desgracia. No todo buen gesto recibe premio. No toda torpeza es castigada al instante. El tejido del mundo no es una contabilidad al día.
Si esperas justicia inmediata, acumularás rencor. Si niegas toda relación entre acto y consecuencia, perderás orientación. El Tao se mueve en una escala más ancha. Tus gestos te esculpen, aunque el mundo no lo registre hoy. Ser responsable es elegir quién te vuelves, no qué obtienes. Y esa escultura, lenta, silenciosa, a veces invisible, es tu única riqueza inalienable. En lo cotidiano, esta postura cambia la textura del pensamiento. Disminuyen las preguntas que nadie puede contestar. ¿Por qué me tocó? Y aumentan las que te devuelven agencia. ¿Qué es lo siguiente que sí puedo honrar? Baja el volumen de la queja, sube el de la precisión. Se disuelve el teatro de culpas y destinos y aparece algo humilde y grande, la capacidad de responder. Quizá no cambie el hecho que te trajo hasta aquí. Cambia tu lugar en él. Y desde ese lugar la soledad deja de ser castigo cósmico y se vuelve escuela. Cuando esto cuaja, el cielo vuelve a su sitio, vasto, misterioso, no domesticable. La tierra vuelve al suyo, laborable, concreta, fértil. Entre ambos tú, no como mendigo de señales ni como déspota del sentido, sino como caminante que acepta el clima y no abdica del paso. Esa es la dignidad taoísta, ni omnipotente ni inerme, simplemente humano, con una lámpara en la mano y un tramo por delante. El lamento es una forma de mirar hacia atrás con la esperanza imposible de mover una pieza que ya no está en el tablero. Tiene la apariencia de lucidez, repasa, analiza, enumera, pero en realidad suele ser una fijación, convierte un instante en tribunal perpetuo. El Tao desconfía del lamento no porque niegue el dolor, sino porque lo inmoviliza. El dolor que se mira con verdad fecunda, el lamento que se rumia esteriliza. Uno abre sendas, el otro repite túneles. Lamentar es a menudo una mezcla de dos confusiones. La primera, creer que con la información de hoy podías haber actuado ayer como hoy. La segunda, suponer que una versión perfecta de ti habría neutralizado todas las variables. Ambas fantasías otorgan un control retroactivo que nunca existió. En el momento hubo lo que hubo. Tu nivel de conciencia, tus miedos, tus límites, tus aciertos y un mundo entero de causas y condiciones que no dirigías. Esa constatación no te absuelve de responsabilidad. Te rescata de la crueldad anacrónica. La vía taoísta propone cambiar el verbo. En vez de ¿por qué pasó así?, te pregunta, ¿qué revela esto de mí y del tejido en que ocurrió? El pasado, cuando se mira sin látigo, deja de ser un enemigo que te persigue y se convierte en maestro silencioso. Enseña proporciones, donde exageras, donde te escondes, donde confundes deseo con exigencia, donde entregas el timón, donde te cierras por miedo. Esa cartografía no sirve para reescribir la escena, sirve para orientar la próxima. Aprender, en este sentido, no es corregir lo que fue, sino afinar quién serás cuando el ritmo te ponga otra vez frente a una curva. El lamento, además, suele ocultar orgullo. En su fondo hay un yo debería haber sido otro. Ese debería no busca verdad, busca preservar una autoimagen impecable. El Tao prefiere una dignidad menos teatral, admitir lo que hiciste cuando no sabías más, pedir perdón si toca, reparar donde sea posible, soltar donde no lo sea. Soltar aquí no es olvidar, es dejar de encadenar tu identidad a un episodio. Quien se define por su error pierde el presente intentando negociar con un pasado que no cambia. Quien integra su error gana presente para hacer distinto. Hay una sabiduría de la medida en el recuerdo. Recordar sin medida te arrastra a la repetición morbosa. Recordar con medida te da información útil. La medida se reconoce en el cuerpo. Cuando el repaso te deja más estrecho, más rígido, más culpable y menos disponible, eso no es aprendizaje, es rumiación. Cuando el repaso, aún doliendo, te deja más nítido, más humilde, más atento a señales que antes ignorabas, eso es conocimiento que ensancha. La misma escena puede ser cárcel o escuela, según el tono con el que la nombras por dentro. Taoístamente, el pasado es agua. Si intentas agarrarla, se escurre. Si la miras, refleja. Si la bebes con sentido, te hidrata para seguir. Beber con sentido es extraer principios sin fosilizar formas. Por ejemplo, aprendí que cuando me siento inseguro, prometo de más.
Aprendí que evito conflictos y luego pago con resentimiento. Aprendí que confundo paz con silencio impuesto. Esos principios no te atan al ayer. Te acompañan mañana en conversaciones concretas, decisiones puntuales, ritmos más honestos. El lamento también suele ser un modo de evitar el duelo verdadero. Mientras te culpas o culpas, no lloras. Y mientras no lloras, no atraviesas. La queja intelectualizada distrae de la labor más simple y temida, sentir lo que pasó. Sentir no es dramatizar, es permitir que el cuerpo complete lo que la mente quiere acelerar. Quien se concede esa honestidad, a ratos a su ritmo, descubre que el dolor se mueve. No desaparece por decreto, pero cambia de lugar. De nudo a corriente, de peso muerto a peso que fortalece. Cuando el dolor se mueve, el lamento pierde su combustible. Hazlo mejor no significa perseguir una perfección abstracta, significa precisar el próximo gesto. El Tao es práctico en su sobriedad. No te pide promesas épicas, te pide un ajuste real. Menos grandilocuencia, más exactitud. Si tu error fue hablar sin escuchar, el ajuste es escuchar antes de hablar en la próxima conversación clave. Si tu error fue quedarte cuando ya no había vida, el ajuste es poner un límite la próxima vez que reconozcas esa señal. Si tu error fue forzar, el ajuste es aflojar donde el río te está diciendo no. Aprender es convertir una comprensión en forma nueva de responder. Otra distinción fina: culpa versus responsabilidad. La culpa te deja mirando al pasado con cadenas. La responsabilidad te deja mirando al futuro con herramientas. La culpa busca pagar. La responsabilidad busca cuidar. Cuidar significa no repetir lo dañino, incluso si nadie está mirando para aplaudir el cambio. Esta ética sin público es la que te reconstruye de adentro hacia afuera. No necesita relato heroico, necesita constancia. El Tao finalmente te recuerda una proporción existencial. Nadie se salva de fallar. Todos podemos elegir qué hacemos con el fallo. Puedes convertirlo en un tótem que arrastres para exigir indulgencia eterna, o en una piedra de río que pule tu paso. La piedra no deja de ser piedra, pero ya no hiere como antes. Suaviza tu huella y te vuelve más sensible al terreno. Ese es el mejor que importa. No la fantasía de un yo sin sombras, sino la realidad de un yo que aprende. Si te sorprendes volviendo una y otra vez al mismo punto, no te castigues por recaer. Observa qué variable estás dejando fuera. Miedo a perder otra vez. ¿A necesidad de quedar bien? ¿Hay pereza de cambiar hábitos, que es la forma más difícil del coraje? Nómbralo con serenidad. Lo nombrado pierde opacidad. Lo no nombrado dirige desde la sombra. Y al ganar luz, el lamento pierde la suya. Desde aquí, con el pasado en su sitio, ni negado ni soberano. La travesía puede mirar de frente otra verdad honda. Aceptar la separación de los seres queridos como parte de la condición efímera que compartimos. La mente sueña permanencias. La vida entrega estaciones. Aceptar la separación no es desamar, es reconocer que el amor sucede en un mundo donde todo cambia de forma. Lo que hoy es contiguo, mañana es distancia. Lo que hoy es voz, mañana es recuerdo. Lo que hoy es presencia, mañana es legado. Resistir este principio convierte cualquier despedida en injusticia metafísica. Comprenderlo la vuelve dolor humano, profundo y tratable. El Tao no te pide aplausos ante la pérdida. Te pide respeto por la ley de lo vivo. Nada se sostiene sin movimiento. Llamamos aceptar a un gesto que suele malentenderse. No es aprobar la partida, ni dejar de echar de menos ni blindarse contra la ternura. Aceptar es dejar de exigir que lo que ya ocurrió no haya ocurrido. Es retirar el pleito con lo irreversible para recuperar la energía que necesitas ahora, para honrar, para cuidarte, para seguir. Mientras discutes con el hecho, te desgastas en un juicio que no se puede ganar. Cuando cesa el pleito, queda el duelo verdadero, sentir la ausencia sin convertirla en condena al mundo. El dolor de la separación tiene varias capas. La primera es afectiva. Falta el calor, la mirada, el hábito compartido. La segunda es simbólica. Se quiebra una identidad. Éramos o teníamos. La tercera es temporal. El futuro imaginado se queda sin guión. Cada capa pide una respuesta distinta.
A la afectiva no se la resuelve, se la atraviesa con presencia y con ritmos que te sostengan. A la simbólica no se la repara con sustitutos apresurados, se la reconfigura con verdad, dejando que emerja quién eres cuando ya no representas ese papel. A la temporal no se la alimenta con fantasías de control. Se la abre a una ruta más humilde, donde el plan cede paso a la disponibilidad. Aceptar lo efímero no enfurece al amor, lo purifica. Cuando sabes que las formas cambian, amas sin la pretensión de hacer pactos contra la naturaleza. Amas con gratitud mientras está, y cuando termina agradeces lo que fue sin exigir intereses. Esta gratitud no es un barniz, es una ética. Rescata la semilla y suelta el envoltorio. ¿Cuál fue la semilla? Tal vez una forma de cuidado que ahora te debes a ti. Tal vez una risa que te enseñó ligereza. Tal vez un límite que aprendiste tarde. Semilla es aquello que puede seguir viviendo en ti sin necesidad de la forma que lo trajo. Quedarte con la semilla es honrar. Aferrarte al envoltorio es encadenarte. La separación también revela la verdad del vínculo. Hay relaciones que al irse dejan paz, otras dejan ruido. El ruido invita a corregir en ti las distorsiones que sostuviste. Complacencia por miedo, ceguera por idealización, dureza por inseguridad. No para reescribir el pasado, sino para no replicarlo. Si conviertes la ausencia en demonio, pierdes la lección. Si la conviertes en espejo sobrio, ganas claridad. La claridad no demoniza ni canoniza, discrimina. Puede decir hubo belleza y hubo sombra, y yo participé de ambas. De lo bello me nutro, de la sombra aprendo. Aceptar lo efímero afloja una ilusión sutil, que el amor es garantía contra la muerte de las formas. La muerte, de un vínculo, de un modo de estar, de una vida, no es anomalía, es parte constitutiva de lo real. Mirarla sin huir no te vuelve nihilista, te vuelve exacto. Al saber que nada está asegurado por contrato, el presente gana espesor. Cuidas mejor, dices lo que importa, pierdes menos tiempo en guerras pequeñas, pides perdón antes, agradeces sin protocolo. La finitud bien leída no deprime, prioriza. Hay un punto que el Tao subraya: no hagas del duelo un personaje. El duelo es una estación, no una identidad. Cuando te instalas en él como bandera, el mundo se te vuelve confirmación de una tesis triste. Cuando lo tratas como estación, aceptas sus días nublados y escuchas sus avisos de cambio. El cuerpo que empieza a pedir otros ritmos, la mente que quiere aprender algo nuevo, la casa que te pide orden, la mano que vuelve a tenderse hacia alguien. No se trata de pasar página por mandato, se trata de no plastificar la página. El libro sigue. La filosofía taoísta habla de vacío fértil. Tras una separación verdadera, hay huecos. El impulso es llenarlos con ruido, promesas, compras, gente. El vacío fértil propone otro gesto: dejar respirar. No por penitencia, sino para que la forma siguiente no sea simple relleno del hueco anterior. El silencio te ayuda a escuchar qué te es propio y qué era préstamo, qué deseas por deseo y qué por miedo, qué mereces por dignidad y qué pedías por carencia. Esa escucha da lugar a decisiones más limpias. No garantiza felices para siempre, garantiza menos repetición ciega. Aceptar lo efímero no es negarte a sostener, es saber cuándo sostener y cuándo soltar. Sostener cuando hay vida. Soltar cuando insistir solo prolonga la agonía de una forma agotada. La sabiduría está en reconocer la señal. Cuando el cuidado se vuelve vigilancia ansiosa, cuando el diálogo es monólogo con eco, cuando la promesa ya no puede cumplirse sin romper algo esencial. Soltar entonces no es abandono, es lealtad a lo vivo que pide otra forma. Por último, convivir con la idea de que todos somos pasajeros, tú, yo, los que amamos, introduce una ternura sin teatro. Menos posesión, más presencia. Menos exigencia, más gratitud. Menos miedo a perder, más interés en estar bien mientras estamos. Esa ternura no te blinda del dolor cuando llega la separación, pero evita su dolor añadido, el de haber estado distraído. Y cuando el final ocurre, deja detrás un legado reconocible. Mientras duró estuvimos. A veces eso es toda la sabiduría. Desde aquí, la ruta puede girar hacia una higiene muy concreta del ánimo.
dejar la búsqueda de placer como anestesia y elegir el crecimiento que fortalece. Tras una separación o un cambio brusco, el cuerpo y la mente piden alivio. Es humano. El problema no es querer alivio, es confundir alivio con salida. El placer rápido, compras, pantallas, citas sin raíz, sobretrabajo, comida como anestesia, fiesta como olvido, funciona como una compresa fría. Baja la fiebre un rato, pero no cura la infección. Cuando haces del placer tu estrategia, entrenas una dependencia. Necesitas cada vez más estímulo para sentir cada vez menos vida. El Tao no demoniza el gozo. Distingue entre gozo nutritivo y placer anestésico. El primero alimenta tu centro. El segundo solo distrae de tu centro. El placer anestésico tiene rasgos reconocibles. Pide inmediatez, exige repetición, deja resaca, culpa, vacío, apatía y sobre todo no educa. Sales igual o más frágil de como entraste. El gozo nutritivo, en cambio, puede ser sencillo y silencioso. Una caminata que despeja, un cuerpo moviéndose sin exigencia de rendimiento, un libro que abre ventana, una conversación verdadera, una tarea bien hecha, un aprendizaje que te amplía. No siempre es divertido. Muchas veces es satisfactorio. La satisfacción no aturde, asienta. Te deja un rastro de orden interior que perdura. El taoísmo sugiere una brújula. Pregúntate con honestidad, ¿esto me vuelve más disponible para la vida o solo me adormece? Si te adormece es escape. Si te dispone es cuidado. El escape no es pecado, es señal. Te muestra zonas que duelen y que estás evitando. Mirarlas con suavidad, no con juicio, te devuelve libertad de elegir algo más alto que el alivio momentáneo. Esa elección no te hace asceta rígido, te vuelve agricultor de ti mismo. Eliges semillas que den fruto, no fuegos artificiales que coloreen 5 minutos de cielo. El crecimiento personal, en esta clave, no es una colección de logros ni una escalera de autoexigencias. Es maduración. Pasar de reaccionar a responder, de pedir que el mundo te calme a aprender a calmarte, de consumir emociones a digerirlas. Madurar duele a veces, porque desmonta muletas queridas. Pero ese dolor es constructivo, como el de un músculo que se fortalece tras el esfuerzo justo. A diferencia del placer vacío, que deja cansancio y niebla, el esfuerzo maduro deja claridad y autoestima sobria. Te respetas por el modo en que te trataste. Dejar la búsqueda del placer como norma no significa negar el cuerpo ni reprimir el deseo. Significa ordenarlos. El cuerpo es templo. El deseo, energía. Sin orden, el deseo gobierna como tirano caprichoso. Te arrastra a impulsos que no eliges. Con orden, el deseo se vuelve viento a favor. Lo diriges hacia obras que te sostienen. El Tao no te pide apagar el fuego. Te pide cocinar con él. Cocinar implica tiempo, proporción, atención. Traducido, ritmos de descanso reales. Alimento que te haga bien. Movimiento que te oxigene. Estímulos que no te colapsen. Vínculos donde puedas ser. No solo probar. Una trampa frecuente es disfrazar de crecimiento lo que es consumo. Cursos como coleccionismo, hábitos como performance, metas como vitrinas. El criterio taoísta es sobrio. ¿Esto cambia mi manera de estar cuando nadie me ve? Si no, probablemente es espectáculo. El crecimiento verdadero se nota en pequeños cambios estables. El tono en que te hablas por la mañana, la calidad del límite que pones, la puntualidad con la que reparas cuando te equivocas, la elección de no escribir ese mensaje que solo busca dopamina. No luce pero funda. Otro matiz, el placer no es enemigo. El apego al placer lo vuelve tirano. Puedes disfrutar intensamente una comida, una risa, un abrazo, un baile, sin convertir esa experiencia en deuda con el mundo. La diferencia es interna. Gozas agradeciendo, no exigiendo. Cuando agradeces, el gozo no se convierte en necesito más para estar bien. Se convierte en qué bien que hoy estuvo. Esa gratitud desactiva el hambre ansiosa y te deja ligero. Ligereza no es frialdad, es no cargar con lo que no puedes retener. El camino del crecimiento también te protege de la tristeza orgullosa que a veces busca justificarse en excesos. Me lo merezco. Así se olvida. Ese merecimiento
suele ser permiso para lastimarte. El Tao propone otro merecimiento. Mereces cuidarte. Cuidarte no es castigo ni penitencia. Es respeto. Respeto por tu noche de sueño, por tu digestión, por tu sistema nervioso, por tu mente que necesita silencio para no volverse contra ti. En tiempos de dolor, este cuidado básico es revolucionario. Te devuelve poder real donde parecía no quedar ninguno. Si dudas entre placer y crecimiento, busca el propósito de fondo. El placer por sí mismo, cuando es limpio y proporcionado, puede ser celebración. El crecimiento, cuando incluye descanso y ternura, no se vuelve penitencia. El extremo, rigidez sin gozo o disolución sin raíz, te rompe. La vía media taoísta es suave y firme. Te permite decir sí al vino con amigos y no a la huida semanal. Sí a la serie que te relaja y no a la maratón que te deja vacío. Sí a la caricia y no a la repetición compulsiva que apaga tu capacidad de elegir. Con el tiempo, notarás un síntoma claro de que elegiste bien. La paz dura más que el estímulo. Si el subidón se va y te deja peor, no era camino, era fuga. Si la calma crece, aunque sin fuegos, vas por la ruta. Y esa ruta prepara la siguiente estación de este viaje. Aprender a dominar los impulsos del cuerpo y equilibrar las emociones, no para negar tu humanidad, sino para que tu humanidad no te arrastre. Dominar no es aplastar, y equilibrar no es negar. El Tao no propone guerra contra el cuerpo, ni sospecha contra la emoción. Propone gobernanza interna. Allí donde el impulso manda sin filtro, te conviertes en pasajero de tus estados. Allí donde reprimes por miedo, te vuelves piedra que se rompe por dentro. El punto justo, tampoco de moda, es autoridad amable. Reconocer la fuerza de los deseos y emociones, darles sitio y nombre, y decidir tú cómo y cuándo se expresan. El deseo carnal, de contacto, de placer, de fusión, de descarga, es energía de vida. Si lo demonizas, se oculta y gobierna desde la sombra. Si lo idolatras, te esclaviza con promesas de alivio inmediato. El Tao sugiere cambiar de metáfora, del fuego que incendia al fuego que cocina. El fuego que cocina requiere recipiente, límites, ingrediente, intención y tiempo, ritmo. Sin recipiente se derrama. Sin intención quema. Sin tiempo queda crudo. Traducido, límites claros que te protejan, un para qué que no te traicione y ritmos que no te arranquen del presente por la prisa del ya. La emoción es oleaje. El problema aparece cuando tomas cada ola por marea. En duelo o soledad, el cuerpo pide tiros de dopamina para tapar el hueco. Huidas, compulsiones, conexiones que no son encuentro, sino anestesia compartida. No te juzgues por sentirlo. Obsérvalo con precisión. Pregúntate, ¿qué emoción está pidiendo esto? ¿Soledad, miedo, ansiedad, vacío, deseo genuino de vincularme? Sin esa pregunta, el impulso te arrastra. Con esa pregunta, empiezas a distinguir hambre real de hambre emocional. La primera se atiende con presencia y cuidado verdadero. La segunda, si la alimentas con sustitutos, crece. Dominar el deseo no es tensar el cuerpo, es leerlo. El cuerpo te informa antes que la mente. Aceleración, inquietud, manos buscando pantalla, mirada que huye del silencio. Si puedes quedarte 3 respiraciones con esa ola sin convertirla en acto compulsivo, ya estás ejercitando gobierno. 3 respiraciones parecen poco. Son un mundo. En esas respiraciones puedes elegir, ¿esto me acerca a mi centro o me aleja? Esa pregunta sostenida cambia trayectorias. Equilibrar la emoción tampoco consiste en sentir positivo. La positividad obligatoria es otra forma de represión. Equilibrar es proporcionar, dar a cada emoción su tamaño y su lugar en la casa. La tristeza en el cuarto de la tristeza, no en toda la casa. La rabia en su mesa, no al volante. La alegría sin imponerse como norma, a días que piden recogimiento. Cuando cada emoción ocupa su estancia, la casa funciona. Cuando una ocupa todo, usurpa. El Tao enseña a abrir y cerrar puertas internas sin gritos. Ahora te escucho, ahora te dejo pasar, ahora te invito a que te sientes aquí, pero no toques el timón. Un error común es llamar libertad a la sumisión al impulso. Hago lo que siento. Puede sonar auténtico y ser en realidad obediencia a una química de corto plazo.
La libertad que propone el Tao es más exigente, hacerme cargo de lo que siento y elegir cómo lo encauzo. A veces implicará decir sí, a veces decir no, a veces esperar, a veces pedir. Esa flexibilidad con raíz es el signo de una autoridad interior que no necesita disfrazarse de rebeldía. El deseo carnal se vuelve tirano cuando lo conviertes en identidad. Si no tengo esto, no soy. Si no me desean, no valgo. Esa ecuación te pone a merced de climas ajenos. Romperla no es suprimir el erotismo ni la búsqueda de encuentro. Es desanudar tu valor de la respuesta externa. Desde ahí puedes elegir vínculos y placeres por lo que construyen y no por lo que tapan. La diferencia se nota en el después. Lo constructivo te deja más entero. Lo que tapa te deja más roto. El equilibrio emocional requiere ritmo. Ritmo de sueño, de comida, de trabajo, de silencio. No hay autoridad interior con un sistema nervioso desbordado. Cuidar lo básico no es banal, es estratégico. Dormir un poco mejor, moverte aunque no tengas ganas, comer lo que te asienta, limitar estímulos que te hipersaturan. Todo eso no suena espiritual, pero es la base bioquímica de un ánimo gobernable. Sin esa base, pedirte ecuanimidad es pedirle a un tambor agujereado que suene afinado, un matiz fino. El cuerpo tiene memoria de piel, la emoción, memoria de escenas. En soledad inesperada, es normal que el cuerpo busque repetir patrones que asociaba con alivio. No criminalices esa búsqueda, renárala. ¿Cómo? Introduciendo conciencia y criterio donde antes había automatismo. Si deseo contacto, ¿puedo pedirlo sin usar ni usarme? Si busco placer, ¿puedo elegir uno que no me quite mañana lo que me da hoy? Si necesito descarga, ¿puedo canalizarla en movimiento, en creación, en trabajo físico honesto que me devuelva al cuerpo sin pasarme encima? Esa es la alquimia. Convertir urgencia en gesto que te respeta. La disciplina es aliada, no carcelera. Disciplina taoísta es pacto contigo. Pequeñas reglas claras que te sostienen cuando el ánimo oscila. No escribo mensajes que solo buscan dopamina. No tomo decisiones importantes de noche. Si siento impulso fuerte, doy un paseo de 10 minutos antes de actuar. Si deseo anestesia, primero tomo agua y respiro. Son anclas simples que te devuelven al timón cuando el mar interno sube. No para reprimir, sino para elegir mejor. Equilibrar emociones también implica nombrarlas con exactitud. Decir estoy mal no ayuda. Decir estoy ansioso, estoy triste, estoy celoso, estoy asustado, orienta. La palabra precisa reduce la bruma y abre opciones. La palabra imprecisa nubla y empuja al impulso. El Tao ama la precisión porque evita gasto inútil, menos vueltas para llegar al gesto justo. Por último, dominar el deseo y equilibrar la emoción te devuelve algo que quizá creías perdido. Respeto por ti. No ese respeto orgulloso que necesita pedestal, sino el respeto silencioso de quien se trata bien incluso cuando nadie mira. Ese trato funda autoestima sin ruido, y desde ahí, paradójicamente, el placer sabe mejor. Los vínculos se vuelven más limpios y la soledad menos amenazante. Ya no eres rehén de tus corrientes internas, eres marinero que las lee y las usa. Con este timón recuperado, la ruta pide ahora otro músculo, determinación y valentía para enfrentar la vida firme y confiar en ti, incluso cuando el paisaje no coopera. La soledad inesperada deja una pregunta clavada. ¿Seré capaz? Capaz de sostenerme, de decidir, de empezar de nuevo, de decir que no, de volver a decir que sí. La mente, cuando tiembla, busca garantías. El Tao ofrece otra cosa, confianza operativa. No una fe abstracta en que todo saldrá bien, sino una fe concreta en tu capacidad de responder aunque no tengas todas las piezas. Esa es la valentía aquí. No la ausencia de miedo, sino el acto sobrio a pesar del miedo. Determinación no es rigidez, es continuidad. Es despertar en un día gris y repetir sin ruido. Hoy también honro lo que importa. A veces será una decisión grande. La mayoría de las veces será un pequeño gesto que sostiene la ruta. Preparar comida decente, ordenar el lugar, llamar a quien debes, cerrar un tema pendiente, salir a caminar, sentarte a trabajar 20 minutos,
aunque no venga la inspiración. Esos gestos mínimos son ladrillos. El muro no se nota al principio, pero un día miras atrás y hay estructura. La determinación taoísta vive de esa artesanía cotidiana, no de epopeyas ocasionales. Confiar en ti no es creer que nunca fallas, es saber qué hacer cuando fallas. La autoestima que resiste no nace de coleccionar aciertos, sino de comprobar que cuando te equivocas, te sostienes, revisas, reparas, ajustas, sigues. Esa experiencia repetida funda una certeza real. Puedo contar conmigo. Quien necesita infalibilidad para confiar en sí, nunca confía. Quien se sabe capaz de recomenzar, camina más suelto. Esa suelta no es despreocupación, es valentía tranquila. La valentía también consiste en soportar el vacío entre decisión y fruto. Decides respetarte y por un tiempo tal vez pierdas compañía. Decides decir la verdad y por un tiempo se complica un vínculo. Decides cuidar tu cuerpo y por un tiempo no hay recompensa visible más que sueño más profundo. Ese tramo sin aplauso es el que desanima a muchos. El Tao lo anticipa. En la naturaleza toda siembra tiene periodo de invisibilidad. La determinación lo acepta. Sostiene la decisión cuando nadie la celebra, especialmente cuando nadie la celebra. Un obstáculo habitual es confundir valentía con temeridad. La temeridad empuja sin evaluar. La valentía mide y aún así avanza. Medir no te quita coraje. Te lo ordena. Preguntas sobrias. ¿Cuál es el costo real de esto? ¿Qué es lo peor probable y puedo sostenerlo? ¿Qué necesito para no romperme? ¿Cuál es el primer paso viable? Esas preguntas no son freno. Son dirección, te protegen del impulso de demostrar, que suele nacer del miedo, y te orientan hacia el acto que construye. Confía en ti no significa despreciar la ayuda. La ayuda noble no reemplaza tu paso, lo acompaña. Pedirla es otro tipo de coraje. Reconocer que no puedes todo y aún así no abdicar. La línea fina. Ayuda que te devuelve a ti versus ayuda que te sustituye. Si tras la conversación, la sesión, el consejo, te sientes más en tu eje y con un siguiente gesto claro, era apoyo. Si sales más dependiente, era muleta. La determinación elige apoyos que fortalecen el músculo, no que lo atrofian. Hay además una valentía silenciosa, la de sostener límites sin violencia. Decir no sin escándalo, hasta aquí sin odio, ahora no sin culpa. Es fácil gritar y derribar. Lo difícil es afirmar tu lugar sin destruir el puente, por si mañana hay que cruzarlo de otro modo. Esa firmeza serena es poder limpio, no necesita espectáculo. Se reconoce en tu respiración, cuando sostienes la mirada y en tu espalda, cuando no te encoges ante el desacuerdo. El miedo, si no lo nombras, se disfraza. Procrastinación, ironía permanente, hiperactividad, control obsesivo. Buenas razones para no intentar. La determinación no le hace juicio sumarísimo. Le pone nombre. Tengo miedo a equivocarme. Me da pánico volver a estar triste. Temo quedarme sin recursos. Nombrarlo despeja la niebla. Te permite diseñar resguardos, un fondo de seguridad, una red mínima, un plan B. Con resguardos, el paso ya no es salto al vacío. Es un cruce con cuerda. No elimina el miedo, lo civiliza. Otra cara de la valentía es aceptar tu propio tamaño, hacer lo que te corresponde, no lo que impresiona. A veces el acto valiente no es mudarte de país, sino quedarte y hablar la conversación pendiente. No es renunciar a todo, sino ordenar lo que ya tienes. No es empezar 10 cosas, sino terminar una. El espectáculo se confunde con audacia. La audacia real se verifica en la consistencia. Confía en lo que ya has atravesado. La memoria puede usarse como látigo o como archivo de pruebas. Busca 3 momentos de tu vida en los que te creíste incapaz y sin embargo pudiste, no para inflarte, sino para recordar que tu miedo no es oráculo. Fue ruido muchas veces y lo volverá a hacer. Esa evidencia no cancela la prudencia, simplemente evita que entregues el timón al primer pronóstico sombrío. La determinación necesita rituales, pequeñas ceremonias personales que te alineen. Escribir 2 líneas al amanecer con la intención del día. Repasar por la noche qué hiciste que te respetó. Agradecer sin teatralidad aquello que sí estuvo.
mover el cuerpo a una hora fija, despejar 1 metro cuadrado de desorden, no porque lo pequeño resuelva todo, sino porque lo pequeño te compromete. Es tu manera de decirte, estoy aquí, cuento conmigo. Finalmente recuerda que la valentía no inmuniza contra el dolor. Te permite atravesarlo con menos pérdida de ti. Habrá días en que te tiemble la voz y aún así hables. Días en que sientas ganas de huir y aún así te quedes. Días en que tengas sueño del viejo y aún así elijas el gesto que alimenta tu mañana. Esa cadena de actos discretos es la que, sin proclamas, rehace una vida. Y cuando mires atrás, no verás un héroe, verás algo más valioso, alguien fiable para sí. Desde esta firmeza serena, la mirada cambia de saldo, dejar de lamentar lo que falta para valorar lo que hay, que es la materia prima de toda reconstrucción. La mente en pérdida se especializa en inventarios de carencia. Recorre lo ausente como si palpara una casa después del saqueo. Aquí faltan risas, aquí un cuerpo, aquí un plan, aquí la voz que decía, ya llego. Ese censo es comprensible. Ayuda a dimensionar lo que cambió. El problema aparece cuando el inventario se vuelve identidad. Te piensas desde lo que falta y sin notarlo te conviertes en guardián del hueco. El Tao no niega la ausencia, la recoloca. Propone girar la linterna, de la pared vacía al suelo que todavía te sostiene. No para negar el dolor, sino para obtener fuerza allí donde realmente puedes encontrarla. Agradecer, en esta clave, no es propaganda optimista ni consigna de calendario. Es un acto de percepción. La gratitud no inventa bienes, los revela. Los tienes delante, pero la mirada entrenada para detectar pérdida no los registra. La taza de agua que te calma. El cuerpo que pese a todo respira. Una cama, una puerta que se abre, un trabajo, o la posibilidad real de buscarlo. Una calle por la que caminar, 2 manos y un día más. Parece poco cuando la comparación manda. Es mucho cuando la vida se mira con sobriedad. La gratitud es la práctica que reprograma la atención. La devuelve del catálogo de menos al mapa de con esto cuento. La queja es pegajosa porque da identidad rápida. Soy el que no tiene, soy al que le falta. También ofrece un tipo de pertenencia. Los coros de queja son fáciles de encontrar, pero te cobra un precio alto. Reduce tu creatividad. Quien vive en lamento ve recursos y los llama insuficientes. Ve oportunidades y las nombra tarde. Ve manos tendidas y sospecha. Agradecer no cancela la crítica lúcida, cancela la inercia que te inmoviliza. Desde la gratitud puedes evaluar y pedir mejoras. Desde la queja perpetua, apenas repites la consigna y el mundo se te achica. El Tao ama la proporción, ni negar la falta, ni absolutizarla. En un plato de la balanza lo que se fue, en el otro lo que queda. La balanza no es una ilusión para sentirte bien. Es un instrumento para decidir. Con la balanza desequilibrada hacia el no tengo, cualquier paso duele doble. Con la balanza ajustada, el paso se vuelve posible. A veces ese ajuste comienza por lo mínimo. Hoy puedo comer algo digno. Hoy pude hacer una llamada difícil. Hoy sostuve un límite sin gritar. Hoy descansé 1 hora mejor. No es triunfalismo, es contabilidad honesta. La gratitud también desarma el drama del si tuviera X, entonces ese condicional te mantiene rehén del futuro y te roba el presente, que es justo el único lugar donde puedes hacer algo. Agradecer te sitúa, aquí estoy con esto. Y desde esto se trabaja. La mente piensa que si agradece, se conforma y nunca cambiará. Sucede lo contrario. El agradecimiento libera energía que la queja gastaba en rumiación. Con más energía, hay más actos concretos. Con más actos, hay más cambios reales. Un matiz fino. Agradecer no es negar la injusticia. Puedes agradecer lo que hay y denunciar lo que falta en términos de derechos o dignidad. La diferencia está en el tono interior. La denuncia sin gratitud tiende a consumir a quien la hace. La gratitud sin denuncia se vuelve ingenuidad o privilegio ciego. El Tao busca equilibrio, base interna de reconocimiento. Luz acción proporcionada en el mundo. Esa combinación evita 2 trampas, la euforia superficial y el resentimiento crónico. Valorar lo que sí está incluye también lo invisible,
personas que sostienen en silencio, rutinas que te dan estructura, capacidades que sigues teniendo, aprendizajes que ahora, con el dolor a flor, se vuelven accesibles. La mente los da por obvios porque no hacen ruido. Nombrarlos los rescata del fondo y los convierte en recursos. Recurso es todo aquello que, recordado a tiempo, te permite orientarte. Cuando me siento caer, sé que caminar 10 minutos cambia mi clima. Sé a quién llamar para no rumiar. Sé que escribir me ordena. Sé que comer sencillo me devuelve claridad. Agradecer cura otra distorsión, la sospecha del mundo. Cuando solo miras lo que no tienes, el mundo se te vuelve un agente que quita. Cuando miras también lo que tienes, el mundo recupera matices. Es mezcla de dones y fricciones, de aperturas y cierres. Esa complejidad te saca del papel de víctima o de deudor permanente y te devuelve a una figura más realista, caminante. El caminante acepta consumir lo que hay en su alforja y pedir cuando necesita, ofrecer cuando puede y decir gracias sin sentir que pierde poder. La gratitud no te resta, te enraiza. Un ejercicio taoísta de gratitud evita el azúcar, precisión. No gracias por todo, sino gracias por esto. No soy afortunado, sino hoy el vecino me sostuvo la puerta y sonrió. Esta tarde el sol entró 5 minutos y se me aflojó la espalda. Hoy me perdoné una torpeza y seguí. La precisión impide que la gratitud se vuelva eslogan, la vuelve conocimiento. Y el conocimiento, repetido, cambia tu modo de estar. Valorar lo presente también abre la puerta a una economía más limpia. Cuidar lo que hay. Cuidar es reparar, mantener, ordenar, usar bien. El que vive en la falta suele tratar lo que tiene como provisorio o indigno. Desgasta, descuida, pospone. El que agradece, cuida y al cuidar, lo que hay rinde más. Es casi un milagro práctico. La casa limpia se siente más habitable, el cuerpo descansado responde mejor, la cuenta revisada con calma alcanza para lo necesario. La amistad atendida florece. No es magia, es relación justa con lo que existe. Por último, hay una forma alta de gratitud, agradecerte. No como consigna de autoestima barata, sino como reconocimiento sobrio de tus propios actos nobles en días difíciles. Gracias por no mentirme hoy. Gracias por comer bien aunque nadie lo ve. Gracias por no escribir ese mensaje que solo buscaba dopamina. Gracias por salir a la luz cuando querías esconderte. Ese gesto refuerza la alianza contigo. Y cuando hay alianza, la escasez deja de ser identidad para volverse circunstancia. Desde esta base, menos lamento, más valoración concreta, se vuelve natural revisar otra fuente de estancamiento, la complacencia, ese hábito de ceder para evitar oleaje que al final solo retrasa tu progreso y te separa de ti. La complacencia es un sí que no nace del corazón, sino del temor. Temor a incomodar, a perder un lugar, a enfrentarte a la fricción que trae toda definición. Por fuera parece bondad. Por dentro es abandono propio. En tiempos de soledad inesperada, la complacencia se disfraza de estrategia. No haré olas, mejor no pido. Acepto lo que sea para no volver a quedarme solo. Ese cálculo promete calma, entrega postergación. Postergas conversaciones necesarias, decisiones que te ordenan, límites que te cuidan. Y lo aplazado no desaparece. Se acumula como humedad en la pared hasta que un día todo se descascara. Desde la mirada taoísta, la complacencia es desequilibrio de yin mal entendido, suavidad sin raíz. El Tao ama la suavidad pero con raíz. Sin raíz, la suavidad es plastilina que toma cualquier forma ajena. Con raíz, es junco que se inclina sin quebrarse. La diferencia no es visible al principio, se siente después. La complacencia deja un rastro de resentimiento silencioso, contigo y con los demás, de palabras no dichas que se convierten en monólogos internos, de amabilidades que cuestan cara. La suavidad con raíz deja, en cambio, una sensación de verdad tranquila. Te escuchaste, escuchaste al otro y actuaste sin traicionarte. ¿Por qué cedemos? Por economía afectiva. Creemos que decir que sí ahorra energía porque evita conflicto. En realidad, es una deuda con interés compuesto. Cada sí que va contra tu criterio te aleja 1 milímetro de tu centro.
si en sí te vuelven irreconocible. Y cuando por fin explotas o te retiras, nadie entiende nada. Si siempre estabas de acuerdo. La complacencia fabrica esa sorpresa. El Tao prefiere la claridad temprana, aunque sea incómoda, a la armonía tardía construida sobre silencios. Ser no complaciente no equivale a ser áspero. La aspereza es la venganza del que cayó demasiado. Medidas tardías, tonos duros, portazos. La vía media es contorno amable. Decir lo que es sin adornos ni cuchillos. El contorno es la línea que separa tu territorio interno del externo. Aquí puedo, aquí no. Esto quiero, esto no. A este ritmo sí, a este no. Cuando esa línea está dibujada, aparece un fenómeno sencillo y profundo. Confianza. Los demás sabrán a qué atenerse contigo, y tú sabrás a qué atenerte contigo mismo. La complacencia, además, empobrece la relación con el aprendizaje. Quien complace no escucha de verdad ni propone de verdad. Calcula. Calcula el efecto de cada gesto. ¿Me querrán más si digo esto? Y la conversación se vuelve teatro. El Tao entiende el encuentro como alternancia. Dar y recibir, hablar y escuchar, avanzar y ceder. Complacer rompe la alternancia porque convierte el ceder en posición fija. Y lo fijo, tarde o temprano se quiebra. Hay una forma sutil de complacencia, la autocomplacencia, ese relato que te exonera siempre. Soy así, no puedo. Ya cambiaré cuando... Suena a aceptación, pero es pereza con palabras bonitas. En lugar de mirar el punto que te frena, te regalas argumentos que te dejan igual. La autocomplacencia no es amor propio, es abandono propio en nombre del amor. El Tao invita a distinguir. El amor propio sostiene en el cansancio, exige en la pereza, consuela en el dolor, empuja cuando procrastinas. No te insulta, pero tampoco te aplaude por inercia. En soledad, la complacencia suele manifestarse en tres frentes. Con los otros, aceptas ritmos, demandas o ausencias que te hieren para no quedar mal. Con el calendario, pospones hábitos simples que te ordenan, sueño, orden, trabajo mínimo, porque no pasa nada por un día. Un día 10 veces arman un hábito contrario. Con tu palabra dices sí en la boca y no en el cuerpo. El cuerpo a la larga cobra tensión, insomnio, irritabilidad. La salida taoísta no es levantar un muro, sino volver al centro y hablar desde ahí. El centro formula frases claras, breves, sin justificaciones interminables. Gracias, no puedo. Esto no me hace bien. Necesito ir más despacio. Hasta aquí por hoy. Son frases que parecen pobres de retórica, pero ricas de verdad. Quien necesita muchos párrafos para decir no, suele estar pidiendo permiso para existir. No necesitas permiso. Necesitas contorno, un mito a desarmar. Si dejo de complacer, me quedaré solo. Lo cierto es lo contrario. La complacencia te rodea de vínculos que dependen de tu sumisión. Cuando el contorno aparece, se caen los lazos que no admiten tu verdad y se fortalecen los que sí. Puede haber una etapa de poda, menos gente, más silencio. Ese silencio asusta, pero es fértil. Hace sitio para relaciones que no te exigen desaparecer. La complacencia también se alimenta de culpa mal colocada. Si digo no, daño. Si pido, exijo. Si pongo límite, soy egoísta. La culpa tiñe todo de pecado. El Tao repone proporciones. Pedir no es exigir, limitar no es agredir, decir no no es abandonar. El daño real nace de la mentira y de la omisión prolongada, no de la honestidad sobria. Ajustar el lugar de la culpa te devuelve libertad de decidir sin teatralidad moral. En el plano interno, abandonar la complacencia implica escuchar los micro-no del cuerpo. La mandíbula que se tensa ante una propuesta, el estómago que se encoge, la espalda que baja al decir sí cuando por dentro era no. Esos micro-no son brújula. Ignorarlos por sistema te deja sin criterio somático y con el tiempo sin alegría. Recuperarlos es volver a confiar en tu sensibilidad como instrumento de navegación. Por último, reconoce el señuelo más peligroso de la complacencia, la esperanza de que el otro adivine. Callas esperando lectura de mente, que noten tu cansancio, que deduzcan tu límite, que infieran tu deseo. Cuando no ocurre,
acumulas deuda imaginaria. El Tao elige la vía simple, decir. Decir a tiempo, decir claro, decir suficiente. Decir no garantiza el resultado, pero te garantiza a ti. Y garantizarte a ti es la única manera de que la vida que reconstruyes te pertenezca de verdad. Superada esta trampa, la ruta te pide otro ajuste de ánimo, evitar el descontento y la insatisfacción crónicos, esos hábitos mentales que te roban presente incluso cuando lo esencial está. El descontento crónico es una niebla que se pega a todo. Nada alcanza, nada basta, nada es como debería. No es inconformismo creativo, ese que impulsa a mejorar. Es erosión. Erosiona el gusto por lo que sí hay, la gratitud por lo que sí funciona, la paciencia para lo que está creciendo. En soledad inesperada, esta niebla se espesa. Cualquier gesto propio parece poco, cualquier gesto ajeno, insuficiente. El Tao la disipa con una práctica de fondo. Reconciliarte con el ritmo. La insatisfacción crónica nace de 3 confusiones: ritmo imaginario versus ritmo real. Tu mente exige velocidad de videoclip. La vida trabaja con tiempos orgánicos. Sembrar no es perder tiempo, es condición del fruto. Exigir cosecha continua convierte cualquier proceso en fracaso permanente. Comparación como vara. Mides tu presente con el escaparate de otros y concluyes que llegas tarde. La comparación no informa, distorsiona. Sustituye tu brújula por un mapa ajeno. Confundir deseo con derecho. Desear está bien. Convertir el deseo en deuda que el mundo te debe fabrica resentimiento y ceguera. El antídoto taoísta no es conformismo, es proporción. Ver el tramo que te toca hoy y honrarlo sin despreciar su pequeñez. Hay días de zancada y días de centímetro. Los centímetros encadenados hacen ruta. El descontento los invisibiliza. La proporción los celebra sin ruido. Practica una lectura justa del presente. Separa lo estructural de lo accesorio. ¿Eres infeliz de raíz o estás cansado, desordenado, hambriento de silencio? Muchas veces la insatisfacción existencial se resuelve con 3 gestos básicos: dormir mejor, comer con sobriedad, ordenar lo mínimo. Parece trivial. Es fisiología. Un sistema nervioso saturado fabrica problemas filosóficos donde solo hay desgaste. Cuando lo básico está caliente y en su sitio, el ánimo ve con más nitidez que sí requiere cambios de fondo. La cultura del más te vende la idea de que la plenitud equivale a acumulación. El Tao replica con una imagen. Una vasija útil es la que no está llena hasta el borde. Si lo ocupas todo, tiempo, mente, casa, pantalla, el mundo no puede entrar. Dejar huecos no es carencia, es capacidad. Huecos en la agenda, en el armario, en la cabeza. Ahí se posa la novedad que no sabías que necesitabas. El descontento odia el hueco porque lo confunde con falta. La sabiduría lo llama espacio. Otra raíz de la insatisfacción es el trato hostil contigo. Si cada avance recibe una auditoría y cada tropiezo, una condena, vivir se vuelve una oficina sin salida. Cambia de herramienta. Reconocimiento sobrio. No aplauso vacío ni látigo. Esto lo hice bien hoy. Esto pide ajuste. Esto lo dejo ir. El reconocimiento alimenta el ánimo justo para seguir. El látigo alimenta la parálisis. Aprende a distinguir entre inquietud creativa y ansiedad de escapar. La primera te invita a explorar, a estudiar, a refinar. La segunda te empuja a cambiar de escenario cada vez que aparece el aburrimiento o la dificultad. Si cada vez que asoma la planicie huyes, la vida será una colección de comienzos sin raíz. El Tao te propone quedarte un poco más. Atraviesa el tramo soso. Sigue cuando no hay fuegos artificiales. La satisfacción profunda crece en esas zonas sin selfie. El descontento crónico también se alimenta de narrativas absolutas. Siempre me falta algo. Nunca sale. Nadie entiende. Esas palabras, siempre, nunca, nadie, son gasolina para la queja y niebla para la vista. Cámbialas por medidas. A menudo, esta vez, en este contexto, la medida devuelve matiz y con el matiz vuelve la posibilidad de actuar. Un gesto taoísta poderoso es renombrar lo suficiente. Suficiente no es mediocridad. Es umbral de dignidad. ¿Qué es suficiente para un día digno?
¿Qué es suficiente para sentirte alineado? Define ese estándar realista. Descanso básico, un trabajo bien hecho, un contacto humano verdadero, un momento de silencio, y celébralo cuando se cumpla. Luego, si quieres, ve por más, pero desde la satisfacción de una base, no desde el hambre de un pozo. La insatisfacción se vuelve hábito neuronal. Tu atención aprende a rastrear lo que falta. Reentrenarla exige ejercicios mínimos y constantes. Al final del día, 3 líneas. 1. Que estuvo bien. 2. Que ajustarás mañana. 3. Algo bello o digno que viste. 5 minutos. No para pensar positivo, sino para equilibrar la balanza que la mente tiende a cargar hacia lo negativo. Con semanas cambia el sesgo. No niegas sombras, pero ya no ignoras la luz. Por último, recuerda que no todo deseo merece proyecto. Algunos deseos son meteorología, pasan. Si conviertes cada chispa en plan, vivirás exhausto y permanentemente decepcionado. Observa 2 días. Si persiste y es coherente con tu ruta, actúa. Si se disipa, agradécelo y suelta. El deseo que no se convierte en tirano deja espacio para una satisfacción más honda. La de estar en paz con el paso que toca. Con la niebla del descontento más clara, podrás mirar con otros ojos la falta de recursos que tantas veces es argumento para no empezar. La vía taoísta te invita a cambiar la queja por ingenio y creación. Si tuviera dinero, tiempo, contactos, equipos, energía, entonces... El condicional es una trampa amable. Suena razonable, pero te deja quieto. La vía taoísta no niega los límites, hay carencias reales. Los reformula. En lugar de convertirlos en coartada, los convierte en brief creativo. El río que encuentra una roca no se lamenta por no ser mar, busca una rendija. Esa rendija es el arte del ingenio. El lamento por recursos tiene 3 máscaras habituales: todo o nada. O lo hago perfecto o no vale. Esta lógica mata el camino antes de nacer. El Tao prefiere la versión mínima viable, lo esencial hoy con lo que hay. Lo pequeño no es mediocre, es palanca. Abre la puerta para que mañana entre lo más grande. Comparación paralizante. Miras a quien empezó con ventajas y concluyes que tu punto de partida invalida tu carrera. El Tao devuelve la vista a tu tramo real. ¿Qué si está a tu alcance en 24-72 horas? Esa ventana temporal corta la hipnosis del algún día. Perfeccionismo disfrazado de dignidad. Yo no hago chapuzas. Detrás suele haber miedo al ridículo. La dignidad no está en el lustre inicial, sino en la honestidad del proceso y en la constancia que lo afina. Activa la pregunta taoísta por excelencia. ¿Cuál es el siguiente gesto suficiente? Suficiente no es pobre, es preciso. Si necesitas trabajo, el gesto suficiente puede ser reordenar un currículum con verdad y enviarlo a 3 sitios elegidos, no a 30 al azar. Si te sientes solo, puede ser invitar a un café a una persona concreta, no esperar a tener grupo. Si quieres aprender, puede ser estudiar 25 minutos al día con foco, no comprar 5 cursos. El ingenio crece cuando aceptas reglas útiles. Regla de la tijera. Si algo es valioso pero grande, córtalo en tiras de 20-40 minutos. La mente se compromete con lo pequeño. Lo pequeño repetido cambia el terreno. Regla del trueque. Si te falta un recurso, ofrece otro. No tienes dinero, pero tienes tiempo o habilidad. Intercambio honesto. La red que nace del trueque es más fuerte que la que nace de pedir sin dar. Regla de la fricción baja. Coloca las herramientas a mano. Un cuaderno abierto, ropa lista para moverte, ingredientes simples a la vista. Quita ceremonias. La ceremonia es una forma de postergar. Regla del descarte. Lo que no sirve, fuera. Desorden material, fricción mental. Eliminar 10 objetos que estorban puede liberar más energía que comprar uno que promete milagros. Regla del prototipo. Prueba en pequeño y aprende. Itera. La perfección llega como consecuencia, no como requisito. El Tao enseña que la escasez bien leída afina. Un músico con pocas notas inventa ritmo. Un pintor con pocos colores descubre tonos. Un caminante con poco equipaje avanza más. La abundancia sin criterio dispersa. La limitación con criterio concentra. Pregúntate, ¿qué ventaja hay en mi límite actual? Menos dinero puede significar más foco.
Menos tiempo, mejor priorización, menos aprobación, más libertad para aprobar sin coro. La queja por recursos suele encubrir un problema de diseño. Intentas construir una catedral cuando lo que necesitas hoy es una ermita. Rediseña la ambición a una escala que puedas sostener. La catedral vendrá o no, pero la ermita te permite rezar ya. Que en nuestra metáfora es vivir ya lo que dices que valoras. Escribir, mover el cuerpo, trabajar con sentido, cuidar, aprender, servir. Aterriza el ingenio en escenas concretas. Falta de dinero. Limpia gastos que son anestesia. Prioriza lo que produce sobre lo que solo entretiene. Ofrece microservicios. Colabora en proyectos a cambio de aprendizaje real. Repara y reutiliza. La dignidad no está en estrenar, está en cuidar. Falta de tiempo. Elimina microfugas. Scroll, queja, perfeccionismo, reuniones sin propósito. Usa bloques cortos de alta presencia. Encadena pequeñas victorias. Lavar, ordenar, enviar, mover. Protege un tramo sagrado diario, aunque sea de 25 min, para la actividad que te construye. Falta de red. Convierte la soledad en calidad. Escribe bien. Comparte valor concreto. Sé puntual, cumple lo que prometes. La reputación es un recurso que se fabrica con fiabilidad. 3 personas confiables valen más que 100 ruidosas. Falta de ánimo. Apóyate en lo físico. Ducha, luz, aire, paseo corto. El ánimo sigue al cuerpo muchas veces. Después, gesto mínimo. La acción crea motivación, no al revés. Falta de espacio. Mini estaciones. Un rincón para leer. Una caja con materiales, una mesa despejada a ciertas horas. Espacio no es metros cuadrados, es decisión. El ingenio también requiere honestidad contable. ¿Qué llamas falta de recursos, que en realidad es miedo? ¿Y qué llamas miedo, que en realidad es falta de técnica? Si es miedo, trabaja la exposición gradual. Si es técnica, aprende lo básico antes de exigir resultados. Esta precisión evita años de vueltas. Un enemigo del ingenio es la vergüenza de empezar humilde. El ego prefiere no empezar antes que empezar pequeño. El Tao honra lo pequeño bien hecho. La vergüenza se disuelve cuando cambias la pregunta ¿cómo me ven? ¿Por qué estoy construyendo? Construir tiene su propia alegría, silenciosa y resistente. Cada ladrillo puesto cambia al que lo pone. Recuerda la economía fundamental del camino. Con lo que no tienes, no puedes actuar. Con lo que sí tienes, sí. La mente lo sabe y aún así mira la estantería vacía. Vuélvela hacia la mesa. Hay un vaso, un bolígrafo, 2 manos, media hora, una idea pequeña, un cuerpo que respira. Es suficiente para empezar. Empezar no anula la falta. La convierte en contexto y no en excusa. Cuando esta enseñanza aprende, la frase «no puedo» se transforma en «¿cómo entonces?». Esa pregunta abre puertas donde antes había muro, y al atravesar la puerta, inevitablemente aparece el siguiente terreno del que depende todo lo demás. Cuidar tu salud y tu bienestar físico y emocional, para que el ingenio no se agote y la ruta continúe. La soledad inesperada altera el ecosistema entero. Horarios, hambre, sueño, piel, ánimo, memoria. La mente quiere resolverlo todo con ideas, pero el Tao recuerda que la idea sin sustento se cae. No hay brújula fiable en un cuerpo extenuado, ni ecuanimidad posible en un sistema nervioso incendiado. Cuidar la salud, física y emocional, no es un lujo pospuesto para cuando todo mejore. Es la condición de posibilidad para que algo mejore. Sin ese suelo, cualquier decisión justa se vuelve impracticable. El cuerpo es tu templo, no porque sea perfecto, sino porque en él reside tu atención. Si el templo se agrieta, la atención tiembla. Y cuando tiembla, la mente dramatiza o se apaga. El Tao prefiere una espiritualidad encarnada. Reconocer los ciclos biológicos como aliados del discernimiento. Sueño suficiente, alimento sobrio, movimiento regular, luz y silencio, no son hábitos saludables en una lista motivacional. Son los pilares fisiológicos que sostienen la claridad. Un corazón acelerado por 3 cafés y 4 horas de sueño convierte un desacuerdo menor en catástrofe moral. Un cuerpo mínimamente descansado ve la misma escena como lo que es, un ajuste. El bienestar emocional es la arquitectura del ánimo.
Si la construyes solo con pensamientos, se la lleva el primer viento. Si la fundas en ritmos y gestos estables, resiste. Ritmo significa que hay horas del día donde el mundo no entra sin cita, aunque sean 15 minutos, y horas en las que tú sí entras a tu vida con presencia. Gestos estables son anclas, un modo de abrir la mañana sin pantallas, un modo de cerrar la noche sin cuentas pendientes, un modo de volver al cuerpo cuando el pensamiento se va a la estratosfera. No es heroicidad, es mecánica de mantenimiento. Cuidarte no es egocentrismo, es responsabilidad ecológica con el ecosistema que eres. El que se descuida contamina, responde con aspereza que no quería, pide desde el agotamiento lo que podría haber pedido con contorno. Abandona proyectos por falta de energía y luego llama destino a lo que fue desgaste. El cuidado reduce esa polución invisible. No te vuelve infalible, te vuelve menos dañino contigo y con los demás. Eso ya es una forma alta de ética. Hay una trampa cultural: confundir cuidado con control. El control exige rendimiento, métricas perfectas, tablas. Convierte el cuerpo en proyecto y el ánimo en KPI. El cuidado taoísta mira otra proporción, suficiente y continuo. Suficiente es la dosis que te mejora sin obsesionarte. Continuo es el ritmo que puedes sostener en días malos. No gana quien hace mucho 2 semanas y luego cae. Gana quien hace lo mínimo noble todos los días posibles. Ese mínimo sostiene la llama cuando todo se enfría. El dolor quisiera soluciones espectaculares. El cuerpo pide constancias discretas. Comer a horas parecidas, hidratarse, moverse sin violencia, permitir descanso real, ventilar la casa, tocar tierra, literal, sol, aire, caminar. Parecen obviedades porque no venden épica, pero son los puntos de apoyo de toda reconstrucción. Sin ellos la mente tendrá razón y la vida no. Con ellos la mente quizá dude y aún así, la vida sigue. Ese seguir es el milagro sobrio que buscamos. El bienestar también incluye higiene emocional, lo que entra por tus puertas. Conversaciones que encienden resentimiento sin salida. Contenidos que explotan tu dolor para mantenerte enganchado. Lugares donde debes interpretar un personaje. No por moralismo, sino por economía. En convalecencia, tu atención es recurso escaso. Cuídalo como se cuida el agua en sequía. El Tao no prohíbe, discrimina. ¿Esto me nutre, me dispone, me orienta o me deja peor? La respuesta honesta guía la selección. Cuidarte implica ternura con tus límites y firmeza con tus sabotajes. La ternura dice: hoy estás más frágil, baja el volumen. La firmeza dice: no conviertas la fragilidad en coartada para apagar lo que te ayuda. Esa combinación evita 2 extremos: la dureza que te quiebra y la indulgencia que te disuelve. Ternura sin firmeza es complacencia. Firmeza sin ternura es castigo. Juntas producen una compasión adulta. Te sostienes sin infantilizarte. En soledad, el cuerpo extraña la piel. Ese hambre puede desviarte a sustituciones que te dejan más vacío. Reconocerlo sin vergüenza permite derivar la energía. Contacto humano que no confunda, un abrazo legítimo, una conversación mirar a los ojos. Contacto con la materia, jardinería, cocina, artesanía. Contacto con el propio cuerpo, estiramiento, respiración, agua. No repara la ausencia, pero le da al sistema nervioso una señal de arraigo. Arraigo reduce ansiedad. Con menos ansiedad tu criterio vuelve. Cuidar el templo y el hogar interior no te garantiza mañanas radiantes. Te hace capaz de atravesar mañanas grises sin desfondarte. Y desde ese piso reaparece la posibilidad siguiente del viaje. Superar el miedo y empoderarte, no desde discursos inflamados, sino desde la experiencia de que, al cuidarte, funcionas mejor y tu vida responde. El miedo no es enemigo, es alarma. Señala fragilidad, advierte precipicios, pide cautela. El problema no es sentirlo, es erigirlo en gobernante. Cuando el miedo toma el trono, tu vida se organiza para evitar lo que podría doler, y a fuerza de evitar, termina doliendo igual, pero sin creación. El Tao no predica valentías épicas ni consignas de acero. Propone una alquimia más fina, transformar el miedo en criterio y energía orientada. Que deje de paralizar y pase a informar.
que deje de gritar y pase a susurrar indicaciones. La mente teme en dos direcciones. Hacia atrás, repite escenas viejas, y hacia adelante, imagina catástrofes. En ambos casos desatiende el aquí, único lugar donde existe poder efectivo. El miedo al pasado trae superstición. Si una vez dolió, dolerá siempre. El miedo al futuro trae oráculos. El peor escenario es el verdadero. La vía taoísta devuelve foco al instante suficiente. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué parte de esto depende de mi gesto? ¿Qué gesto honra lo que sé, sin vender mi paz por anticipado? Esta precisión reduce el tamaño del monstruo. No lo elimina. Los monstruos raramente se evaporan, pero lo vuelve delimitable. Empoderarte no es blindarte, es recuperar agencia sin violentarte. Agencia significa recordar que, incluso sin controlar el clima, puedes escoger la postura con la que lo atraviesas. Esa postura es ética y somática. Espalda que no se encoge, respiración que no se corta, palabra que no miente para gustar, mano que no tiembla en poner límites, silencio que no es evasión sino descanso. El poder del que hablamos no necesita escenario. Se reconoce en el modo en que te sostienes cuando nadie te ve. El miedo se vuelve tirano cuando lo confundes con tu identidad. Soy miedoso sustituyó a ahora tengo miedo. Esa fusión te roba plasticidad. Cualquier intento de moverte se topa con la sentencia. El Tao separa clima de tierra. Hoy llueve, pero no soy lluvia. Hoy tengo miedo. No soy miedo. Ese pequeño desplazamiento del verbo abre espacio. En ese espacio cabe la decisión de avanzar un paso, aunque la voz interna siga hablando en tono de alarma. Hay miedos que crecen de la opacidad. Aquello que no nombras dirige desde la sombra. Ponerle nombre no le otorga poder. Se lo quita. Temo no ser querido si digo esto. Temo quedarme sin red si elijo aquello. Temo volver a perderme si me entrego. Dicho sin drama, el miedo se vuelve interlocutor. Y con un interlocutor puedes negociar. ¿Qué necesitas para permitir el paso? A veces pide ritmo, más lento. A veces resguardos, plan B. A veces compañía, no ir solo. Darle lo justo desactiva su sabotaje. El miedo tiene un aliado silencioso, la imaginación catastrófica. Ensaya 1000 finales, casi todos sombríos y cada ensayo deja huella en el cuerpo. El taoísmo sugiere una dieta de realidad. Menos suposiciones, más datos. Menos juicio total, más prueba acotada. Menos siempre nunca, más esta vez. Esta higiene no pretende ingenuidad. Pretende economía psíquica. Fantasear con desgracias te prepara mal. Consume energía que necesitarás para actuar si alguna de ellas ocurre. Prepararte bien es fortalecer base, cuerpo, hábitos, red mínima y clarificar criterios, que sí, que no, bajo qué condiciones. Empoderarte también es resituar la vergüenza. Mucho miedo nace del temor a la mirada ajena, fallar ante otros, quedar expuesto, no estar a la altura. La vergüenza mal ubicada manda. Reubicarla implica reinstalar tu vara interna, medir por coherencia y no por aplauso. Para el Tao, el único fracaso claro es traicionarte. Lo demás son variaciones del clima. Quien mide así experimenta un alivio peculiar. Puede errar sin derrumbarse, puede acertar sin euforia adictiva. Esa estabilidad es un poder sobrio. Hay una valentía elemental que el Tao aprecia. Quedarte. Quedarte en la conversación difícil 2 minutos más. Quedarte con la emoción incómoda 3 respiraciones más. Quedarte en el proyecto sin estímulos vistosos 1 semana más. Parece poca cosa. Es músculo. La constancia en lo pequeño altera la percepción de ti. Pasas de no puedo a puedo sostener. Ese matiz cambia decisiones mayores. Ya no huyes por reflejo, eliges cuándo retirarte sin llamarlo derrota. Otra alquimia es convertir miedo en cuidado lúcido, no en control histérico. El control te promete seguridad a cambio de tu libertad. El cuidado te ofrece margen a cambio de tu presencia. Control es checklist obsesivo. Vigilancia de todos y de todo. Tensión crónica. Cuidado es preparar lo razonable. Aceptar lo imprevisible, ajustar a tiempo. Control genera rigidez y la rigidez se rompe. Cuidado genera flexibilidad con raíz y la flexibilidad atraviesa.
El miedo también se alimenta de deuda, asuntos no resueltos que tiran del ánimo. Cada posposición añade un hilo. Corta uno por día, una llamada pendiente, un pago, un correo, una conversación, un cajón. No es fetichismo del orden, es devolver energía a tu presente. Con menos hilos, el miedo pierde argumentos. Ya no puedes señalar tanto lo que cuelga para mantenerte inmóvil. Empoderarte no significa poder con todos los frentes a la vez. Significa elegir tu batalla justa. En duelo o reconstrucción, intentar abarcarlo todo reproduce el miedo en modo fracaso. Elige uno o dos ejes y honra ahí tu coraje. Salud básica, trabajo digno, vínculo honesto contigo. Lo demás se ordena alrededor. Esta focalización no es limitación, es estrategia de cuidado. Finalmente, el miedo se cura en hechos. No desaparece por discursos, aunque las palabras ayuden a no mentirte. Se desactiva al comprobar en tu propia carne que pudiste. Hablar sin derrumbarte, esperar sin anestesiarte, decir no sin perderlo todo, decir sí sin perderte. Cada comprobación es una piedra en el suelo nuevo. Con suficientes piedras hay camino. Y cuando hay camino, el miedo, que nunca muere del todo, es cuando aprende su lugar. Un asesor ruidoso, no un amo. Desde aquí, con el pulso más estable, el viaje vuelve a mirar alto y hondo a la vez. Vivir y morir con honor, no como consigna solemne, sino como forma simple y diaria de estar, para ir tallando un legado que te sobreviva en lo esencial. Mirado en conjunto, el viaje no fue una colección de tips, sino un regreso. Empezamos soltando el nudo que aprieta, vivir sin apegos para no confundir amor con posesión, pasado con contrato ni pérdida con identidad. Ese gesto abrió espacio a una fuente más estable. Buscar la felicidad adentro, no como aislamiento, sino como modo de atravesar el clima con coherencia y serenidad. Desde ahí, miramos hacia afuera sin perder el centro. La justicia como proporción y honestidad. Responsabilidad propia sin esconderse en dioses ni destinos. Aprender del pasado sin lamento estéril. Aceptar lo efímero para honrar lo vivido sin convertirlo en cárcel. Con esa base dejamos la anestesia. Menos placer vacío, más crecimiento, y recuperamos el timón. Dominio amable del deseo y equilibrio emocional. Ya con la espalda más erguida, apareció la fuerza sobria, determinación y valentía, no por estruendo sino por continuidad, y la contabilidad justa del ánimo, agradecer lo que sí está. Para cuidar la ruta, desmontamos atajos, evitar la complacencia y la insatisfacción crónica, y cambiamos la queja por creación, ingenio con lo que hay. Entonces, asentamos el suelo real, salud y bienestar como pilares, y superar el miedo transformándolo en criterio y cuidado, no en rey tirano. Leído así, todo respira una misma idea, volver a ti sin cerrarte al mundo, ser agua que no se humilla ni embiste, que cede para atravesar y se contiene para sostenerse, amar sin aferrarte, aprender sin flagelarte, caminar sin espectáculo, agradecer sin azúcar, poner límites sin gritar, pedir sin mendigar, decir no sin odio y sí sin venderte, y en los días en que todo parezca demasiado, recordar que 3 respiraciones conscientes también cuentan como acto de dignidad. No tienes que demostrar nada para merecer el lugar que ocupas. Tienes que habitarlo, con una lámpara pequeña, con pasos suficientes, con silencios que ordenan y palabras que no se traicionan. A veces habrá compañía, otras veces solo tu sombra al lado. En ambos casos, que no falte tu presencia. Puede que hoy tu casa suene más grande de lo que quisieras. Coloca un vaso de agua sobre la mesa. Abre la ventana, deja entrar un poco de luz. Revisa tus manos. Están aquí. Tu respiración está aquí. Tu corazón sigue trabajando sin pedirte permiso. Agradece ese mínimo sagrado. Con eso es suficiente para empezar otra vez. Cuando pienses que el camino pide algo grandioso, vuelve a lo esencial. Suelo, aire, un gesto verdadero. Lo grande, si viene, que te encuentre en paz con lo pequeño. Y si no viene, que el día siga siendo digno por la forma en que lo caminaste. Que la soledad inesperada no sea un castigo, sino una maestra discreta que te enseñó a estar contigo sin máscaras.
Que cuando vuelvas a abrir la puerta a otros, lo hagas no por hambre, sino por alegría de compartir. Y que sin importar el clima puedas decir en voz baja y creerlo, estoy en mi sitio. Aquí termina este tramo. Lo demás te espera en tu próximo paso. Gracias por caminar este tramo conmigo. Si hoy algo se aflojó, aunque sea 1 milímetro, cuídalo como quien protege una llama en el viento. Vuelve a ti con respeto, sin prisa y sin teatro. Aquí sigo cuando necesites luz para el siguiente paso. Si este contenido te sostuvo, suscríbete a Sabio Budista, activa la campana y comparte este episodio con alguien que esté atravesando su propia soledad. Déjame en comentarios una palabra que te quieras regalar esta semana y guarda este video para escucharlo cuando el ruido vuelva.